El confesionario. Soy un sacerdote al servicio de una pequeña iglesia en un pueblo olvidado por el tiempo. He dedicado mi vida a escuchar las confesiones de los demás, a cargar con sus pecados y ayudarlos a encontrar redención. Pero nada me preparó para lo que sucedió aquella noche. Es una de esas cosas que no aparecen en los manuales, ni en los sermones. Es una carga que me acompaña cada noche, un recuerdo que ha convertido mi fe en una prisión. Era tarde y el viento azotaba las ventanas con un sonido lastimero, como si los árboles intentaran advertirme de algo. Estaba en el confesionario, como de costumbre, esperando a que alguien entrara para liberar su alma de algún peso. Lo que no esperaba era encontrarme con él. El hombre entró en silencio. Lo supe porque el aire se tornó denso y frío, como si algo en su presencia absorbiera el calor. No oí pasos, no oí la puerta abrirse, solo percibí su presencia. Sabía que no era alguien común. Sentía el mal en sus venas, como un frío que se arrastraba desde el confesionario hacia mi pecho. «Padre, he pecado», dijo con una voz grave y áspera, como si hubiera sido afilada en piedras de odio. Me crucé de brazos para disimular el temblor que me recorría y me preparé para escuchar. Con la voz más firme que pude reunir, le respondí, incitándole a continuar. «Asesiné a mi hermano», dijo sin titubeos, como si solo estuviera describiendo el clima. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquello no era una confesión de remordimiento, sino una proclamación, casi un acto de desafío. No pidió perdón, no buscó redención. Su confesión no fue más que un mero trámite. ¿Cómo ocurrió?, pregunté, como si aquel asesinato se tratara de algo tan sencillo como la caída de una hoja en otoño. Él respiró hondo. Sentí el aire moverse a mi alrededor, pesado y turbio, como si me envolviera en una niebla de pecados inconfesables. No respondió. El silencio se hizo tan espeso que casi podía oír mi propio corazón latiendo con fuerza. Me atreví a levantar la vista para intentar captar un atisbo de su rostro a través del pequeño enrejado que nos separaba. Pero el confesionario estaba vacío. Aquel hombre, o lo que fuera, se había desvanecido en el aire. Me quedé paralizado, incapaz de mover un solo músculo. Mi mente se resistía a aceptar lo que había sucedido. Me dije a mí mismo que tal vez había sido una alucinación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, algo me congeló la sangre. Una sombra permanecía en el asiento del confesionario, como si él aún estuviera allí, esperando, observándome. Desde esa noche, mi vida ha cambiado. Cada vez que entro al confesionario, veo aquella sombra sentada, mirándome fijamente. No importa si es de día o de noche, si hay gente en la iglesia o si estoy solo. Siempre está ahí, como un recordatorio de algo que no debería existir. Al principio, intenté ignorarla, fingir que no la veía. Recé con fervor, busqué respuestas en las escrituras, pero nada me daba consuelo. Los días pasaban y mi fe comenzaba a flaquear. Mi mente se llenaba de preguntas que jamás me había atrevido a formular. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué buscaba de mí? ¿Por qué parecía no querer irse, como si esperara algo de mí, como si necesitara mi absolución? Intenté convencerme de que era solo una sombra, un efecto de la luz que mi agotada mente había transformado en algo más. Pero, en el fondo, sabía que no era así. No tardé en darme cuenta de que la presencia no estaba limitada al confesionario. Empecé a ver su sombra en otros lugares, en los pasillos de la iglesia, entre los bancos vacíos, incluso en mi propia habitación. Cada vez que parpadeaba, allí estaba, mirándome con esos ojos invisibles, pero que sentía clavados en mi alma. Mis noches se convirtieron en pesadillas despiertas, en las que podía escuchar su respiración, pesada y pausada, como si él estuviera a mi lado, esperando a que me durmiera para deslizarse en mis sueños. Mi salud comenzó a deteriorarse. Apenas comía, el sueño se me escapaba como el agua entre los dedos. Mi congregación notaba mi cambio, pero yo no tenía respuestas para darles. Solo podía esconderme tras las homilías, repitiendo versículos que ya no me ofrecían paz. Sentía que cada palabra que pronunciaba era un eco vacío, que mi fe era un cascarón frágil, a punto de quebrarse.
El punto de quiebre llegó una noche de tormenta. La iglesia estaba vacía, excepto por mí y por esa presencia que sentía tan cerca como nunca antes. Caminé hacia el confesionario, como si algo más fuerte que mi propia voluntad me arrastrara hasta allí. Me arrodillé y, por primera vez en años, recé, no por otros, sino por mí mismo. Pedí perdón, pedí fuerzas, pero solo sentí el frío que emanaba de aquella sombra. Entonces, como un susurro que se desliza entre los ladrillos húmedos, escuché su voz. Padre, he pecado. Me levanté de golpe, tambaleándome. Allí estaba, sentado frente a mí. No era una sombra, era él, en carne y hueso, con un rostro pálido y desfigurado, como si el tiempo y la muerte lo hubieran retorcido hasta convertirlo en una grotesca caricatura de lo que una vez fue humano. Necesito su absolución, Padre, dijo, con una voz quebrada, llena de desesperación y algo más, algo que parecía raspar el aire con su sola presencia. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. No podía negarme, pero tampoco podía conceder lo que me pedía. Su mirada vacía se clavó en mí, y comprendí, con un terror que no puedo describir, que él no buscaba redención, sino arrastrarme con él a ese abismo del que provenía. Recé, no por él, sino por mí mismo, susurrando palabras de protección, implorando a Dios que me diera fuerzas para resistir. Pero la sombra solo se acercaba más, y su presencia se hacía cada vez más palpable, como si sus pecados hubieran formado una prisión invisible a mi alrededor, atrapándome en un ciclo sin fin. Esa noche, cuando la tormenta finalmente se calmó, me encontré solo, de nuevo, en el confesionario. Pero algo había cambiado. Ya no sentía su presencia como antes. La sombra seguía allí, pero ahora parecía menos, intensa, como si hubiera perdido algo al intentar acercarse demasiado. Al levantarme, noté un leve rastro de humedad en el banco donde él se había sentado, como si la sombra hubiera dejado una marca tangible en el mundo físico. Intenté dormir esa noche, pero los sueños no me dieron tregua. Soñé con él, con su rostro desfigurado, con sus ojos huecos y con la iglesia transformada en un laberinto de sombras interminables. En mi sueño, corría por los pasillos, buscando una salida, pero cada puerta que abría solo me llevaba de vuelta al confesionario, donde él me esperaba, siempre. Desde entonces, vivo entre la vigilia y el sueño, temiendo cada sombra, cada rincón oscuro. He intentado dejar el sacerdocio, abandonar la iglesia, pero siempre acabo regresando. Es como si estuviera atado a este lugar, condenado a repetir la misma pesadilla una y otra vez. A veces, cuando creo haberlo olvidado, siento su mirada sobre mí. No sé cuánto más podré soportarlo. Mi fe, antes inquebrantable, se ha convertido en un eco vacío, un recordatorio de algo que alguna vez fui y que ahora dudo haber sido realmente. Ya no soy el mismo hombre, ni el mismo sacerdote. Algo en mí se ha quebrado, algo que no creo que pueda reparar. Y sé que Él sigue allí, en algún rincón de esta iglesia, esperándome, acechando en las sombras. Sé que tarde o temprano volverá, y esta vez no sé si podré resistir. Pero hasta entonces, rezo, no por mi salvación, sino porque, cuando llegue el momento, tenga la fuerza suficiente para enfrentar lo que me espera. A veces, veo su sombra sentada en el confesionario, mirándome fijamente, como si estuviera esperando mi absolución. Pero ahora sé que no busca redención, sino que desea arrastrarme con él. Y en el fondo, temo que, al final, lo logrará. El crucifijo. No puedo recordar el momento exacto en que dejé de dormir. Fue algo progresivo, un lento deterioro de mi paz mental que comenzó con ese crucifijo. Tengo 58 años y he servido a la iglesia toda mi vida. Pensé que había visto todo lo que un hombre de fe podía enfrentar, la muerte, la desesperanza, las almas perdidas. Pero nada me había preparado para el mal que se alojó en mi parroquia. Ese crucifijo llegó de manera inesperada. Era una pieza antigua, tallada a mano, pesada y con detalles minuciosos. Las heridas de Cristo parecían frescas, y los ojos, aunque cerrados, daban la impresión de esconder un rastro de dolor consciente. No era un simple objeto,
era un vestigio de algo olvidado, algo que parecía clamar desde el pasado. Al principio, sentí un gran respeto por él. Lo colgué en la pared de mi despacho, convencido de que su presencia daría un aire solemne al lugar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algo cambiara. Desde el primer día, noté un frío peculiar en la habitación. El tipo de frío que cala en los huesos, que se siente como una sombra palpable que envuelve la carne. Recuerdo que mis dedos temblaban cada vez que me acercaba al crucifijo. No había razón para temerle, pero una parte primitiva de mi cerebro me advertía del peligro. Traté de ignorar el malestar. Después de todo, yo era un hombre de fe, y nada en este mundo podía intimidarme. Las pesadillas comenzaron 2 noches después. Al principio, solo era una sensación extraña, como si alguien me observara mientras dormía. Pero pronto, las visiones se volvieron más vívidas. Cada noche, un hombre de túnica negra aparecía en mis sueños. Se mantenía al pie de mi cama, observándome en silencio, con ojos oscuros y penetrantes que parecían atravesar mi alma. Su rostro era difuso, casi como si estuviera cubierto de sombras que se movían con vida propia. No hablaba, solo se acercaba, paso a paso, con una parsimonia que me paralizaba. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Pronto, dejé de dormir del todo. Comencé a ver su figura incluso durante el día, como una sombra que se deslizaba en los rincones más oscuros de la iglesia. La desesperación se apoderó de mí y, en un intento de encontrar respuestas, consulté a un historiador de arte sacro. Me reuní con él en un café poco iluminado de la ciudad, y apenas coloqué el crucifijo en la mesa, su rostro palideció. Este crucifijo, murmuró, casi para sí mismo, perteneció a un sacerdote que fue ejecutado por herejía en el siglo XVII. Se decía que tenía extrañas creencias, que practicaba rituales prohibidos. Algunos lo llamaban un adorador del demonio. Mi estómago se revolvió al escuchar esas palabras. Intenté convencido de que todo esto no era más que una antigua superstición, pero el historiador me miró a los ojos y añadió, ese sacerdote juró regresar. Dicen que nunca encontró paz. Después de esa conversación, llevé el crucifijo de regreso a la iglesia, pero no podía soportar la idea de tenerlo en mi despacho. Lo trasladé a una pequeña capilla desierta en la parte trasera de la iglesia, un lugar que apenas se utilizaba y donde la oscuridad era más espesa. Allí, lo colgué en una pared de piedra, y al hacerlo, sentí un escalofrío recorriendo mi columna. Algo en esa capilla parecía absorber la luz, devorarla. Era como si el crucifijo se alimentara de las sombras. Las noches empeoraron. El hombre de túnica negra ya no se limitaba a observarme desde el pie de la cama. Comenzó a acercarse, paso a paso, con una cadencia hipnótica que me envolvía en una parálisis atroz. Sentía su respiración en mi piel, su presencia tan cercana que podía oler su aliento, un hedor fétido a tierra húmeda y moho. Mis gritos quedaban atrapados en mi garganta, como si un peso invisible me estrujara el cuello. Una madrugada, desperté para encontrar marcas en mi cuerpo, finas incisiones en mi pecho que formaban un símbolo que no reconocía, un espiral grotesco que parecía latir con vida propia. La sangre brotaba con lentitud, y el dolor era agudo, como si se tratara de una quemadura. Sabía que aquello no podía ser real, pero las marcas seguían allí. Cada noche, nuevas heridas aparecían, cada una más profunda que la anterior, cada una un testimonio de algo que se alimentaba de mi sufrimiento. Mis feligreses comenzaron a notar mi deterioro. Mis sermones se volvieron erráticos y mis manos temblaban al sostener el cáliz. Pero ¿cómo explicarles el horror que me acechaba? ¿Cómo confesarles que, cada vez que cerraba los ojos, me enfrentaba a una entidad que buscaba arrancarme el alma? Sabía que no entenderían, que me tomarían por loco, así que callé y traté de continuar con mi labor, cada vez más consumido por el miedo. Un día, en un acto de desesperación, decidí destruir el crucifijo. Llevé un hacha a la capilla y, sin dudar, arremetí contra la madera antigua. Pero cada golpe resonaba en mis oídos como un grito, un eco de dolor que reverberaba en mi cráneo. Y el crucifijo permaneció intacto. Ni una sola astilla se desprendió. Mis manos sangraban,
pero el objeto maldito no mostraba signo alguno de daño. Fue entonces cuando comprendí que estaba atrapado. Las semanas se convirtieron en un torbellino de pesadillas y alucinaciones. Ya no distinguía el día de la noche, y la figura del hombre de túnica negra aparecía incluso en los rincones más inesperados, en el reflejo de un vidrio, en las sombras que proyectaban las velas, en los susurros que el viento arrastraba por los pasillos de la iglesia. Mis pensamientos se nublaban y a veces sentía que algo dentro de mí se quebraba. Una noche, finalmente decidí enfrentarme a la entidad. Volví a la capilla, armado con un frasco de agua bendita y un crucifijo de plata. Pero cuando entré, el hombre de túnica negra ya estaba allí, esperándome. Sus ojos brillaban en la penumbra, dos pozos de oscuridad infinita que me devoraban desde dentro. Intenté rezar, pero las palabras se desvanecían de mis labios como si nunca hubieran existido. El aire se tornó denso, y sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia el crucifijo antiguo. ¿Qué quieres de mí?, grité, mi voz apenas un murmullo en el vasto silencio. La figura se acercó y, con un movimiento lento, extendió una mano hacia mi rostro. Sentí un frío mortal que me atravesó, y en ese instante comprendí que no buscaba mi cuerpo, sino mi fe, mi esencia. Quería arrancarme de mis creencias, destruir todo lo que me hacía humano. Cerré los ojos y, en un último acto de resistencia, recé con todas mis fuerzas. El aire a mi alrededor se quebró, y el hombre de túnica negra retrocedió, desapareciendo entre las sombras. Pero sabía que no se había ido, solo se había retirado temporalmente, esperando el momento oportuno para regresar. Desde entonces, he evitado esa capilla. Nadie entra allí, y el crucifijo permanece colgado, su presencia una amenaza silenciosa que se cierne sobre mí. Han pasado meses, pero el terror no ha disminuido. Cada noche, sigo esperando el momento en que sienta su presencia de nuevo, el frío de su mano en mi rostro, el peso de su oscuridad aplastando mi fe. Vivo en un estado de constante vigilancia, sabiendo que, tarde o temprano, el hombre de túnica negra regresará para reclamar lo que dejó inconcluso. Y cuando eso suceda, sé que no habrá oración que pueda salvarme. El legado. A mediados de los años 70, cuando las sombras aún dominaban los secretos de la iglesia, el padre Eugenio recibía una orden inusual desde la cúpula más alta del Vaticano. Aunque se sentía atrapado entre la obediencia a su fe y el terror que nacía en sus entrañas, el sacerdote sabía que no podía rechazar una misión directa. Era una noche lluviosa cuando, en una críptica carta sellada con el emblema papal, se le pedía que ejecutara un ritual prohibido, debía invocar a un demonio. El padre Eugenio había pasado casi 30 años sirviendo a la iglesia con devoción incuestionable, había realizado exorcismos y enfrentado las manifestaciones del mal, pero nunca se había topado con algo tan oscuro y tan desconcertante como aquella misiva. Era un hombre de unos 50 años, de rostro surcado por las arrugas del tiempo y los efectos de un pasado tormentoso, marcado por el estudio exhaustivo de textos arcanos que nadie más se atrevía a tocar. Sin embargo, esa noche sentía como el aire le pesaba en los pulmones y como sus manos, siempre firmes, ahora temblaban al sostener el papel que le ordenaba ejecutar el ritual. El documento era explícito, el Vaticano deseaba confirmar la existencia de ciertos seres que, en teoría, solo debían existir en el plano del imaginario colectivo. Un demonio en particular, cuyo nombre se encontraba oculto entre líneas de escritura casi ilegible en latín antiguo, debía ser llamado para ser interrogado. La carta, sin embargo, no ofrecía una explicación detallada del propósito final de esta convocatoria, y esa omisión era en sí misma una fuente de preocupación para el sacerdote. Sabía que una misión de ese tipo no era entregada a cualquiera, solo aquellos con un temple probado en fuego, aquellos que hubieran visto los horrores más grandes y aún siguieran adelante, eran dignos de este tipo de encomiendas. El ritual debía llevarse a cabo en un monasterio abandonado, ubicado en una colina apartada de Roma, lejos de la mirada de curiosos y de aquellos que pudieran interferir. Eugenio partió en la madrugada, bajo un cielo sin estrellas, y se internó en el camino oscuro que llevaba al monasterio, ahora devorado por la maleza y el tiempo. La estructura parecía una ruina sombría y desmoronada,
asediada por el viento que rugía como lamento de almas perdidas. Sus paredes, otrora robustas, estaban cubiertas de musgo y, en varios puntos, las piedras se desprendían, como si el edificio se desintegrara lentamente, devorado por una oscura maldición. Al ingresar, el sacerdote encendió las velas dispuestas de antemano, creando un círculo en el suelo polvoriento, decorado con símbolos que había memorizado con cautela y exactitud. Mientras murmuraba las palabras de la invocación en un latín tan antiguo que parecía arañar las paredes, el aire en la sala comenzó a volverse denso, sofocante, y una oscuridad palpable comenzó a impregnar cada rincón. Sintió como el suelo bajo sus pies vibraba con una intensidad casi imperceptible, como si algo se estuviera despertando debajo de la tierra. El frío se hizo intolerable y, de repente, una sombra comenzó a materializarse frente a él. Era una figura difusa, cuyos contornos parecían derretirse y reformarse constantemente, pero lo que más le perturbó fueron sus ojos, dos pozos oscuros que parecían devorar la luz de las velas. La entidad no emitía sonido alguno, pero su mera presencia era un grito sordo que resonaba en la mente del sacerdote. A pesar de su entrenamiento, el padre Eugenio sintió un miedo visceral, un terror que le asaltaba con la violencia de un látigo y le cortaba la respiración. El demonio se materializó por completo, adoptando la forma de un hombre alto, vestido con una túnica oscura que se mezclaba con la penumbra. La criatura emitía un calor tan intenso que el frío gélido de antes se disipó, y el sacerdote se encontró sudando bajo su sotana, sintiendo cómo sus pensamientos se hacían borrosos, cómo su voluntad se debilitaba con cada segundo que pasaba en la presencia de aquel ser. Con una voz que parecía un eco de las profundidades, el demonio habló, pero sus palabras no eran sonidos comunes, sino algo más profundo, más primitivo. Era un lenguaje que Eugenio conocía en su esencia, aunque nunca lo había escuchado antes. La entidad no se presentó ni dio explicaciones, simplemente le preguntó, ¿por qué has perturbado mi descanso? Eugenio intentó recitar las preguntas que le habían encomendado, pero su voz era débil y temblorosa. Cada palabra que pronunciaba parecía perder fuerza, como si fueran absorbidas por la figura ante él. Sin embargo, logró hacer la primera pregunta: ¿por qué habéis intervenido en los asuntos de los hombres? El demonio le miró con desdén, y en su expresión se dibujó una sonrisa burlona. La criatura reveló que no eran los demonios los que buscaban a los hombres, sino que eran los hombres, con sus pecados y deseos oscuros, los que los invocaban, les daban forma y les ofrecían un propósito en el mundo terrenal. No somos más que los espejos de su propia corrupción, respondió, y sus palabras atravesaron el alma de Eugenio como una daga helada. El sacerdote continuó con la siguiente pregunta, tratando de reprimir el miedo: ¿cuál es tu propósito en este mundo? El mismo que el tuyo, mortal, respondió el demonio. Sobrevivir, adaptarme y alimentar mi existencia. Vosotros nos alimentáis, nos necesitáis. Cada plegaria que se eleva, cada alma que se pierde, nos fortalece. Somos el eco de vuestra desesperanza. El sacerdote intentó apartar la mirada, pero sus ojos estaban fijos en los pozos oscuros de la criatura, y pronto se dio cuenta de que estaba siendo arrastrado hacia un abismo insondable. Vio visiones de atrocidades, de guerras, de hombres torturados, de mujeres y niños que clamaban en la oscuridad. La entidad parecía gozar de la reacción del sacerdote, alimentándose de su terror. Entonces, en un acto de desesperación, Eugenio rompió el contacto visual y recitó las palabras de cierre del ritual, esperando poder deshacerse de aquella presencia infernal. Pero el demonio se quedó. La sala se oscureció aún más, y de pronto, el padre Eugenio sintió como si el tiempo se hubiera detenido, como si el aire se hubiese vuelto sólido y no pudiera moverse. El demonio le habló por última vez, pero no en palabras, sino en un murmullo que invadió cada rincón de su mente: esto no terminará aquí. Tú me has traído a este mundo, y ahora llevas mi marca. Donde vayas, estaré. Cuando duermas, soñarás conmigo. No existe escapatoria para aquellos que abren puertas que no comprenden. De repente, el demonio desapareció, pero el sacerdote no sintió alivio. El ambiente aún cargaba esa densa oscuridad y, aunque la figura se había esfumado, algo dentro de él había cambiado. Se sentía marcado,
infectado por una sombra que parecía adherida a su alma. Recolectó sus cosas rápidamente y abandonó el monasterio, sin atreverse a mirar atrás. Durante semanas, el padre Eugenio intentó retomar su vida, seguir con sus deberes, pero el rostro del demonio aparecía en cada esquina de su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos pozos oscuros, sentía la presencia de aquel ser que le susurraba desde las sombras, con promesas de dolor eterno. Su salud comenzó a deteriorarse, apenas dormía y cuando lo hacía, los sueños eran más aterradores que cualquier pesadilla que hubiera experimentado. Soñaba con un infierno personal, con llamas que le consumían y voces que le llamaban por su nombre. Finalmente, el Vaticano lo llamó de nuevo, pero esta vez fue para retirarle de sus funciones. Nadie explicó por qué, pero él lo supo. Sabía que los rumores de su estado mental se habían extendido, y que era mejor para todos que desapareciera de la vista pública. Fue enviado a un convento apartado, donde pasó sus últimos días en un aislamiento que pronto se convirtió en un claustro de terror, donde la oscuridad parecía engullirlo poco a poco. Al final, ya no sabía distinguir entre la realidad y la fantasía, entre el pasado y el presente. Cuando el padre Eugenio fue hallado sin vida en su celda, su rostro estaba congelado en una mueca de terror indescriptible. Los monjes que lo encontraron se santiguaron al ver sus ojos abiertos, vacíos, fijos en un punto invisible en el techo. Nadie pudo explicarlo, pero el convento quedó clausurado poco después. La iglesia, siempre celosa de sus secretos, intentó borrar cualquier registro de su existencia y de la extraña misión que le fue encomendada. Las leyendas crecieron alrededor del convento, ahora vacío, y los pocos que se atreven a acercarse aseguran que, en las noches sin luna, aún pueden escucharse los gritos de un hombre atrapado en una pesadilla eterna, un sacerdote que convocó a un demonio y que, por ello, pagó el precio más alto. Sin embargo, aunque el tiempo pasa, algunos testigos juran que han visto una sombra en las ruinas del monasterio, una figura alta, vestida con una túnica oscura, que observa a quienes se acercan, como esperando, como si aquel demonio aún buscara a alguien más para llevar consigo a la oscuridad. El sacerdote y la bruja. Nadie se atrevía a cuestionar al padre Abelardo en la parroquia de San Mateo. Su voz resonaba con la fuerza de un trueno cada domingo, llenando el viejo templo de fervor. Era un hombre al que respetaban todos, aunque pocos realmente lo conocían. Había llegado al pequeño pueblo de Calmaría hacía más de 10 años, reemplazando al anciano padre Morales, y desde entonces sus palabras eran ley. La gente lo admiraba, pero en las sombras, Abelardo guardaba secretos que nadie podía imaginar. No eran pocos los rumores que corrían por las calles empedradas del pueblo. Se decía que el padre Abelardo tenía un pasado oscuro, que había visto cosas que no debía y que, en su juventud, había sido expulsado de otro seminario por motivos que nunca se aclararon. Pero Abelardo nunca mencionaba su pasado, y la mayoría de los habitantes preferían no hacer preguntas. Se conformaban con sus sermones, con la paz que parecía emanar de su figura alta y delgada, siempre vestida de negro. Sin embargo, tras la fachada de santidad, el padre Abelardo escondía un vínculo insospechado, uno que no tenía nada que ver con Dios. En las noches más oscuras, cuando el viento parecía arrastrar murmullos de ultratumba y la niebla se posaba sobre el pueblo como una manta fría, Abelardo se adentraba en el bosque. Allí, en un claro oculto por árboles viejos y retorcidos, se encontraba con una mujer a la que todos temían pero nadie osaba nombrar. Era la bruja. Los encuentros comenzaron de manera casi casual, o al menos así lo justificaba él cada vez que se debatía entre el remordimiento y la necesidad. Una noche de invierno, mientras se adentraba en el bosque para calmar sus propios demonios, Abelardo tropezó con una figura encapuchada. Aunque en un principio intentó huir, el hechizo de aquella mujer fue más fuerte. No necesitó palabras, con solo una mirada, ella lo atrapó. Su nombre era Elena. Había vivido en Calmaría mucho antes de que Abelardo llegara. Era una mujer de cabellos largos y oscuros, con ojos tan penetrantes como la noche y una presencia que parecía succionar la luz. La llamaban bruja, aunque nadie sabía a ciencia cierta cuáles eran sus habilidades.
Sin embargo, se rumoreaba que en su cabaña, ubicada en el corazón del bosque, se practicaban rituales que desafiaban a la misma muerte. A pesar de todo, Abelardo no se sintió intimidado. Quizás fue la oscuridad de su propia alma lo que le hizo conectar con ella, o tal vez era el peso de sus pecados lo que lo llevó a buscar consuelo en aquel ser tan ambiguo. Poco a poco, las visitas se hicieron habituales y cada encuentro parecía llevarlo más lejos de la redención. Elena nunca le pidió nada directamente, pero con el tiempo, Abelardo comenzó a participar en sus rituales. Lo hacía con una mezcla de repulsión y fascinación. Le traía objetos de la iglesia, un candelabro, una cruz, incluso el cáliz consagrado en el que había servido la comunión innumerables veces. Ella los usaba en sus ceremonias, y aunque al principio Abelardo intentó resistirse, la sensación de abandono lo embriagaba. No era tanto el placer lo que lo impulsaba, sino el abismo que parecía abrirse ante él, como si cada paso hacia la oscuridad le revelara secretos prohibidos que lo atraían con fuerza irresistible. Una noche, Elena le pidió algo que lo hizo dudar. Quería la sangre de un inocente. Abelardo se estremeció. Había cruzado límites antes, pero esto era distinto. Sin embargo, se encontraba en una suerte de trance, una prisión invisible de la que no podía escapar. Le aterraba la posibilidad de negarse. Sabía que Elena poseía un poder que iba más allá de su comprensión, un poder que podía quebrarlo en 1000 pedazos si ella lo deseaba. Fue en la siguiente misa cuando eligió a su víctima. Lo hizo casi de manera automática, como si no fuera él quien tomara la decisión. Era un niño, un pequeño huérfano que solía ayudar en la iglesia. Sin familia y sin nadie que lo buscara, su desaparición no levantaría sospechas. El padre Abelardo lo convenció de acompañarlo al bosque, bajo el pretexto de una tarea especial. La noche estaba helada y el silencio era abrumador. Abelardo sentía el peso de su propio aliento mientras se adentraban en el bosque. Al llegar al claro, Elena ya estaba esperándolos, con una sonrisa que era más un corte en su rostro, una muestra de un gozo inhumano. El niño no tuvo oportunidad de gritar. Abelardo no se atrevió a mirar lo que sucedía después, solo sentía el sabor metálico de la culpa en su boca y un temblor que le recorría el cuerpo. Desde entonces, Abelardo no volvió a ser el mismo. Los rostros de sus feligreses se mezclaban en su mente con la imagen del niño y el eco de su última mirada lo perseguía como una sombra. Se convertía en insomnio, en pesadillas, en murmullos que resonaban entre las paredes del templo. Intentó rezar, buscar consuelo en las palabras sagradas, pero cada oración se deshacía en sus labios, como si las palabras mismas se negaran a salir. Elena comenzó a visitarlo en sueños. Su figura se deslizaba entre las sombras de su cuarto y Abelardo sentía su aliento frío como la muerte. No era una presencia que buscara su bien, era un recordatorio constante de lo que había hecho. En esos sueños, ella le pedía más, siempre más, y él se despertaba bañado en sudor, con la certeza de que no había escapatoria. El pueblo empezó a notar su deterioro. El padre Abelardo ya no era el mismo, sus sermones carecían de la fuerza de antes, y sus ojos, antes vivos y penetrantes, ahora se hundían en cuencas oscuras, como si el alma se le hubiera escurrido. La gente murmuraba, pero nadie se atrevía a preguntar. Y él no daba explicaciones. Simplemente dejaba que el tiempo se deslizara, esperando un final que no parecía llegar. Pasaron los meses, y Abelardo comenzó a ver figuras en la iglesia, sombras que se movían entre los bancos vacíos, susurros que le recordaban cada uno de sus pecados. Intentaba convencerse de que era su imaginación, de que la culpa lo estaba enloqueciendo, pero en el fondo sabía que Elena había dejado una marca en su alma, una marca que lo había condenado. Fue entonces cuando decidió que la única salida era enfrentarla. Aquella noche, empuñando una cruz y un frasco de agua bendita, se adentró en el bosque por última vez. Sabía dónde encontrarla, como si su propio corazón lo guiara. El claro estaba envuelto en una niebla espesa, y allí, en el centro, ella lo esperaba, inmóvil, como si hubiera sabido que él vendría. «No puedes escapar de mí», susurró Elena, aunque su voz retumbó en la mente de Abelardo como un trueno. Sin embargo, Abelardo no respondió.
Con manos temblorosas, vertió el agua bendita sobre la tierra y levantó la cruz, invocando a Dios con una voz quebrada. Pero Elena no se inmutó. Simplemente sonrió, y su rostro se deformó en una mueca que no pertenecía a este mundo. En ese momento, Abelardo entendió que no había vuelta atrás. Él ya no era dueño de su destino, lo había entregado desde el primer momento en que puso un pie en aquel bosque. La bruja se acercó, y Abelardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies, como si el mismo infierno lo reclamara. No hubo gritos, no hubo sangre, solo el silencio eterno de una noche que nunca terminaría. Nadie volvió a verlo, y aunque el pueblo lamentó su desaparición, algunos susurraron que quizás había encontrado lo que merecía. A partir de entonces, el bosque quedó marcado. Nadie se atrevía a cruzarlo, y en las noches de luna nueva, se decía que se escuchaban gritos, susurros, y el eco de una oración perdida que nunca sería escuchada. Calmaría nunca volvió a ser la misma, y el recuerdo del padre Abelardo se desvaneció como el humo, dejando tras de sí solo una sombra, una historia que nadie se atrevía a contar en voz alta. Aquella sombra perdura, y quienes se acercan al bosque juran que ven a una figura vestida de negro, con el rostro desencajado y los ojos vacíos, como si buscara algo que nunca encontrará. El padre Abelardo se convirtió en un fantasma, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, condenado a vagar eternamente, buscando una redención que ya nunca podrá alcanzar. El secreto de la capilla. Nunca había imaginado que la devoción pudiera llevarme tan lejos, hasta el borde mismo de la razón. Mis votos, mi entrega a Dios, y mi fe inquebrantable fueron, en algún momento, los pilares sobre los cuales construí mi vida. Ahora, solo son ruinas y cenizas que flotan sobre un abismo oscuro, uno del que no estoy seguro si podré escapar. Lo que voy a contar no es una confesión, sino un testimonio, un grito de auxilio desde las profundidades de la desesperación. Porque mi pecado no fue solo amar a una mujer, sino amar a la persona equivocada, o quizá, más allá de toda lógica, no era una persona en absoluto. Su nombre era Elena. Apareció en mi vida como una sombra deslizada por entre las bancas vacías de la capilla una noche de invierno. Era alta, delgada, y su rostro parecía esculpido en alabastro bajo la pálida luz de las velas. La conocí una tarde en la iglesia, después de misa. Había algo en su mirada que resultaba perturbador y fascinante a la vez, como si sus ojos guardaran secretos que se retorcían como gusanos en una tumba. Y, a pesar de saber que algo no estaba bien, caí bajo su hechizo. Elena acudía cada tarde, sin falta, a la última misa. Su rostro siempre oculto por un velo negro, y su voz, cuando hablaba, parecía flotar en el aire, como un susurro de otro mundo. Los rumores comenzaron a esparcirse pronto. La gente del pueblo murmuraba sobre mí, sobre cómo el sacerdote ya no era el mismo. Notaban que mis sermones eran más sombríos, que mi voz temblaba y que el crucifijo de la capilla parecía apagarse bajo mi toque. Yo lo sabía, lo sentía en cada palabra que salía de mis labios, mi fe se estaba marchitando. Y la causa de todo esto era Elena, que se había convertido en algo más que una amante prohibida. Era mi obsesión, mi condena. Una noche, Elena y yo nos encontramos en la capilla después de la medianoche. Las puertas estaban cerradas y el silencio era absoluto. Sin embargo, en ese silencio había algo más, una presencia que se sentía como un peso en el aire. Ella me llevó hasta el altar, donde comenzó a hablar en un idioma que nunca antes había oído. Sus palabras no eran humanas, sino como una antigua maldición. De repente, el ambiente cambió y la iglesia, que siempre había sido un refugio para mi alma, se transformó en un lugar de pesadilla. Las paredes comenzaron a sudar, literalmente. Gotas oscuras se deslizaban por el mármol blanco y el olor a podrido llenaba el aire. Elena estaba frente a mí, sus ojos vacíos, como pozos oscuros que absorbían toda la luz. Ella me sonreía, pero no era una sonrisa de amor, era la mueca de algo que disfruta del sufrimiento ajeno. Mis manos comenzaron a temblar, y cuando intenté moverme, mis piernas parecían pegadas al suelo, como si las sombras hubieran subido por mis pies y se hubieran apoderado de mí.
Ella se acercó y susurró algo que hizo que mi corazón se helara: eres mío. Después de esa noche, intenté alejarme. Intenté recobrar mi vida, mis rezos y mi fe. Pero Elena no me dejaba. Aparecía en mi mente, en mis sueños y, lo que es peor, en mi cuerpo. Había noches en que despertaba y encontraba sus marcas en mi piel, arañazos profundos que sangraban y ardían. Pero eso no era lo peor. Una noche, desperté y la vi a mi lado, dormida. La cama estaba empapada en sangre, y cuando traté de gritar, su mano me cubrió la boca. Me dijo que el silencio era nuestra única opción, que si alguien se enteraba, el castigo sería mucho peor. Los días se convirtieron en una neblina de terror constante. Comencé a ver su rostro en todas partes, incluso cuando no estaba allí. Las figuras de los santos en la iglesia parecían mirarme con desprecio, como si supieran mi secreto. Empecé a evitar las misas, a dejar que otros sacerdotes se encargaran. Me refugié en la oscuridad de mi habitación, donde los relojes parecían detenerse y el tiempo perdía todo sentido. Entonces, un día, Elena desapareció. Sin advertencia, sin despedidas, simplemente no estaba más. Pensé que podría recuperar mi vida, pero me equivocaba. Los extraños eventos en la capilla comenzaron a intensificarse. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, escuché su voz. Provenía del confesionario. Abrí la puerta y el aire se volvió denso, pesado. Adentro, sobre el banco, había un ramo de flores marchitas y un crucifijo roto. Cuando salí, la gente me miraba con miedo, como si pudieran ver la locura en mis ojos. Intenté explicarles, decirles que había algo maligno en esa capilla, pero nadie me creyó. Era el sacerdote loco, el que hablaba solo y se apartaba de sus deberes. Comencé a investigar por mi cuenta, escarbando en los registros antiguos de la iglesia. Allí encontré algo que me heló la sangre: Elena había sido mencionada antes. Hace más de 100 años, hubo otro sacerdote que se enamoró de una mujer que los aldeanos describían como la novia oscura. Susurros de brujería, de pactos impíos, resonaban en los documentos antiguos, cada palabra llena de desesperación. El sacerdote murió de manera inexplicable, y en su tumba no hay nada más que un epitafio que reza: el amor conduce a la perdición. El miedo me empujó a sellar la capilla y retirarme del pueblo. Pero Elena no me abandonó. A donde quiera que voy, siento su presencia, como una sombra que me acecha, incluso en los lugares más iluminados. No puedo escapar, porque Elena está dentro de mí, ocupando cada rincón de mi alma, como una plaga que se alimenta de mi desesperación. Creí que había terminado, pero esa fue otra de mis equivocaciones. La última vez que soñé con ella, estaba en el altar, vestida de blanco, y a su alrededor había una multitud de figuras sin rostro, que me miraban, como si supieran que el final se acercaba. Me desperté esa mañana con un terrible presentimiento. Al abrir la puerta de mi habitación, encontré la iglesia vacía. Todo estaba en silencio, pero no era el silencio de la paz, sino de una ausencia inquietante, como si todo estuviera suspendido en un momento eterno de agonía. Caminé hasta el confesionario, incapaz de resistir el impulso. Allí, en la penumbra, pude ver algo escrito en la pared, en lo que parecía sangre fresca: la muerte no te librará de mí. Las letras parecían moverse, como si estuvieran vivas, y mi corazón se aceleró hasta el punto de sentir que iba a explotar. Intenté retroceder, pero mis pies parecían anclados al suelo. Los días se han convertido en un interminable desfile de noches, donde la oscuridad nunca se disipa. Ahora estoy convencido de que Elena ha regresado, pero no en su forma habitual. Esta vez es como si se hubiera fundido con la misma capilla, como si cada pared, cada banco, cada rincón oscuro estuviera impregnado de su esencia. A veces, en la penumbra, siento que el suelo se abre y que me traga, llevándome hacia un abismo que se parece a su risa, un eco infinito que nunca se desvanece. He intentado quemar la capilla, destruirla y acabar con todo, pero el fuego no prende, las paredes se mantienen frías, inmunes a cualquier intento de liberación. A veces, al borde de la vigilia, siento que Elena está detrás de mí, susurrando palabras que ya no comprendo, en un idioma antiguo que parece devorarme desde adentro.
Ya no soy dueño de mis pensamientos, ni de mi vida, ni siquiera de mi muerte. Porque ella me ha dejado algo peor que la muerte, me ha dejado con la certeza de que estoy atrapado, condenado a repetir este ciclo de locura y terror una y otra vez hasta que mi mente se quiebre completamente. Entonces me doy cuenta de que el horror no es simplemente su presencia o su ausencia, el verdadero horror es la espera interminable, la certeza de que ella siempre volverá, que esta tortura no tiene fin. El horror es la revelación final, ella no necesita destruirme, porque ya lo ha hecho, y ahora soy yo quien debe buscarla, en un impulso insano de reencontrarme con mi condena. Y así paso mis días, en esta capilla oscura, esperando la hora en que Elena venga a buscarme y me arrastre, finalmente, al lugar donde pertenece. Porque sé, con un terror absoluto, que el amor nos une más allá de la muerte. Y ahora sé que nunca podré escapar. La maldición del relicario. Mi nombre es Miguel, y soy, o al menos era, sacerdote en un pequeño pueblo olvidado por Dios. La gente aquí es tranquila, devota y, aunque escasa, llena de bondad. Durante años, dediqué mi vida a la iglesia, a la fe y a Dios, creyendo que mi propósito era salvar almas y guiar a los perdidos. Pero, desde hace algún tiempo, he comenzado a dudar de todo lo que creía inquebrantable, y me temo que mi vida ya no me pertenece. Todo comenzó hace algunos meses, cuando recibí un paquete sin remitente. Era una pequeña caja de madera, hermosamente tallada y cubierta de polvo, como si hubiera estado oculta durante décadas, quizás siglos. En su interior, encontré un relicario antiguo, de plata opaca y manchada, con intrincados grabados que parecían relatar historias de tiempos remotos, historias de sacrificios y penitencia. Junto al relicario, una nota escrita en una caligrafía que apenas podía descifrar, advertía con letras firmes y temblorosas: no debe ser abierto. No debe ceder a la curiosidad. Pasé los días siguientes observando el relicario, a veces con fascinación, otras veces con una creciente sensación de incomodidad. Sentía su peso en mis manos, y, aunque su apariencia era inofensiva, había algo en el que me ponía nervioso. Una noche, incapaz de contener la curiosidad, lo abrí. Dentro, encontré un mechón de cabello seco y una pequeña cruz oxidada. No parecía haber nada más. Me sentí decepcionado y hasta algo ridículo por haber permitido que una superstición me inquietara tanto. Pero desde entonces, cada noche, mi vida se ha vuelto un infierno. La primera vez que vi al monje sin rostro fue poco después de abrir el relicario. Esa noche, desperté sobresaltado, sintiendo una presencia pesada en mi habitación. Al principio, pensé que era una ilusión de mis ojos cansados, pero pronto noté que no estaba solo. En la esquina de mi cuarto, en la penumbra, se encontraba una figura encapuchada, completamente inmóvil. Su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él, era una sombra borrosa. No tenía rasgos, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca. El terror me paralizó. Intenté rezar, pero las palabras se atoraron en mi garganta, como si una fuerza invisible me apretara el cuello, impidiéndome respirar. La figura permanecía allí, observándome, aunque no había ojos que me miraran, sentía su atención, una atención gélida que me calaba hasta los huesos. Así estuvo toda la noche, y al amanecer, cuando la primera luz del día se coló por la ventana, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pensé que era un sueño, una pesadilla provocada por el cansancio y la sugestión. Pero la segunda noche volvió. Esta vez, más cerca de mi cama. Sentí su aliento frío y su presencia sofocante, y aunque no emitía sonido alguno, era como si pudiera escuchar su respiración hueca. Durante horas permanecí despierto, observando esa figura sin rostro que parecía consumir la luz de la habitación, sumergiéndola en una oscuridad antinatural. A partir de entonces, el monje sin rostro comenzó a aparecer cada noche, siempre un poco más cerca de mí. No podía dormir, no podía pensar. Mi vida se redujo a esas horas de horror en las que esperaba su visita inevitable. De día, intentaba cumplir con mis deberes en la iglesia, pero mi mente estaba nublada, mi cuerpo débil y tembloroso.
Comencé a notar cómo los feligreses me miraban con desconfianza, murmurando entre ellos, y algunos incluso dejaron de venir a misa. El tiempo se volvió un borrón. No sabía si habían pasado días o semanas desde que el monje comenzó a visitarme. El cansancio y el miedo me dominaban, y poco a poco fui perdiendo contacto con la realidad. Intenté destruir el relicario, pensando que así pondría fin a la pesadilla, pero el objeto era irrompible. Ni martillos, ni fuego, ni agua bendita lograban afectarlo. Era como si estuviera hecho de algo que no pertenecía a este mundo, algo eterno y maldito. Conforme pasaban las noches, el monje comenzó a moverse. Primero, solo un paso, luego otro, cada vez más cerca. Finalmente, llegó a la orilla de mi cama. Una noche, sin poder resistir más, grité, rogándole que me dejara en paz, que me dijera qué quería de mí. Pero el silencio fue la única respuesta. Extendió una mano huesuda hacia mi rostro, y sentí un frío indescriptible que me recorrió el cuerpo. Mi visión se nubló, y por un momento sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia la oscuridad misma. Entonces, el monje se desvaneció, dejándome temblando y con una marca en la frente, un círculo oscuro que quemaba como si me hubiera tocado una llama helada. Desde esa noche, los días empezaron a pasar como sombras. La gente del pueblo evitaba mirarme a los ojos. Comenzaron a surgir rumores de que yo estaba maldito, de que el demonio se había apoderado de mí. No podía reprocharles nada, yo mismo sentía que una fuerza siniestra se había aferrado a mi alma. Ya no era el hombre que había llegado al pueblo, lleno de fe y propósito. Ahora, era solo un cascarón, un recipiente vacío que contenía nada más que miedo y desesperación. Intenté hablar con otros sacerdotes, buscar ayuda en la iglesia, pero nadie me creyó. Me miraban con lástima y desaprobación, como si mi sufrimiento fuera una consecuencia de mi debilidad espiritual, de alguna falta que yo mismo había cometido. Regresé al pueblo, sintiéndome más solo que nunca, y me encerré en mi habitación, esperando la próxima visita del monje sin rostro. Pasaron días, tal vez semanas, y cada noche el monje regresaba, tocándome, quemándome con su frío inhumano. Su presencia se volvía cada vez más pesada, y con el tiempo empecé a oír voces. Voces que no provenían de él, sino de las sombras, de las paredes, del suelo. Voces que me llamaban por mi nombre, que me maldecían, que me instaban a abandonar toda esperanza. Un día, desesperado, me aventuré a investigar el origen del relicario. Visité bibliotecas antiguas, hablé con eruditos y místicos, pero nadie parecía saber nada sobre él. Hasta que, finalmente, encontré a un anciano monje en un monasterio olvidado en las montañas. El monje me escuchó en silencio mientras le contaba mi historia, y cuando terminé, sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Ese relicario, me dijo, perteneció a un monje que fue condenado por la iglesia. Se dice que en él guardó su último aliento y su odio hacia el mundo. Abriéndolo, has liberado su espíritu, y ahora te perseguirá hasta que tomes su lugar, hasta que te conviertas en lo que él fue. Intenté devolver el relicario, enterrarlo, incluso arrojarlo al río, pero siempre volvía a aparecer en mi habitación, en la misma mesa donde lo había colocado la primera vez. Era como si el relicario estuviera atado a mí, como si fuera una extensión de mi propia condena. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado. Las noches se han vuelto eternas, y ahora, incluso durante el día, siento su presencia. Ya no se limita a aparecer en mi cuarto, ahora lo veo en los pasillos de la iglesia, en los rincones oscuros de las calles, y, a veces, incluso en los rostros de las personas del pueblo, que parecen observarme con la misma mirada vacía y sin rostro. He dejado de rezar. Ya no creo que Dios pueda salvarme de esta maldición. Me he convertido en una sombra de lo que era, un espectro atrapado entre dos mundos. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que no hay escapatoria. El monje no se detendrá hasta que mi alma sea suya, hasta que me convierta en lo que él fue, hasta que yo mismo sea el monje sin rostro, condenado a perseguir a quien tenga la desgracia de cruzarse con este relicario maldito. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, siento que el tiempo se acaba. La figura del monje está aquí, justo frente a mí, y esta vez no desaparecerá con el amanecer.
Estoy listo para aceptar mi destino, y con él, mi condena eterna. Mi nombre es Miguel, y ya no sé si soy hombre o sombra. Lo único que sé es que estoy atrapado, y que jamás volveré a ver la luz del día. La misa. No hay manera de olvidarlo. Hay noches que te persiguen como un espectro, pero ninguna como aquella en que vi, con mis propios ojos, la perversión en su forma más pura. Hasta ese momento, yo era solo un sacerdote más, con un pequeño rebaño de fieles y una parroquia humilde en un rincón olvidado del país. Pero lo que presencié esa noche me marcó para siempre, como una quemadura imposible de sanar, una marca que me sigue como una sombra desde entonces. Era un otoño particularmente frío. Había comenzado a sospechar que algo extraño ocurría en el pueblo cuando, a medida que avanzaban las semanas, varios de mis feligreses más fieles dejaron de asistir a misa. No solo eso, sino que, cuando salía a hacer las rondas para bendecir las casas, se cerraban las puertas a mi paso y las ventanas se cubrían como si mi presencia les resultara intolerable. La gente del pueblo evitaba mirarme a los ojos, susurraban a mis espaldas, y si alguno se atrevía a dirigirme la palabra, lo hacía con una extraña mezcla de recelo y lástima. Intenté no dejar que me afectara. Después de todo, había prometido servir a Dios con humildad, y si mis feligreses necesitaban espacio, se los daría. Sin embargo, los murmullos no cesaban. Había rumores que no podía ignorar, relatos sobre cultos y rituales que se llevaban a cabo en el bosque cercano. Algunos decían que los habían visto rezar al diablo en plena madrugada, otros aseguraban haber escuchado cánticos en lenguas extrañas provenientes del viejo molino abandonado. Una noche, mientras me preparaba para dormir, un golpe seco en la puerta me arrancó del sopor. Al abrir, me encontré con una figura encapuchada, alguien que no reconocí a simple vista. Sin decir palabra, me entregó una nota antes de desaparecer en la oscuridad. La leí con manos temblorosas, era una invitación para dar una misa especial a medianoche en la iglesia. No había firma, solo un emblema extraño, una especie de círculo con 3 cruces invertidas. Sentí una mezcla de temor y curiosidad. Algo me impulsaba a aceptar la invitación, aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Pasé las horas siguientes en un estado de vigilia angustiante, rezando y suplicando por claridad, hasta que finalmente me decidí a ir. Llegué a la iglesia justo antes de la medianoche. La oscuridad era tan espesa que parecía un manto de sombra envolviendo el edificio. Empujé la puerta con cautela y al entrar, un silencio sepulcral lo cubría todo. La única luz provenía de unos candelabros colocados a lo largo del pasillo principal que proyectaban sombras extrañas en las paredes. Había una docena de figuras sentadas en las bancas, sus rostros cubiertos por capuchas y mantos negros. Me acerqué al altar, sintiendo el frío que emanaba de aquellas personas, aunque no podía distinguir sus rostros. Me posicioné en mi lugar, intentando calmarme, aunque cada fibra de mi ser estaba en alerta. Sentía como si algo antiguo y maligno hubiese tomado posesión del lugar. Entonces, desde el fondo de la iglesia, una figura más se levantó y comenzó a caminar hacia el altar. Su presencia era opresiva, un peso que sentía en el pecho, dificultándome la respiración. Cuando llegó a los escalones del altar, levantó su capucha y me miró directamente a los ojos. Era un hombre, aunque su rostro parecía haber visto siglos pasar. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran de un negro profundo, sin un atisbo de humanidad. Esos ojos me atravesaron y me llenaron de un frío indescriptible. Sin pronunciar palabra, levantó una mano y me indicó que me apartara del altar. No podía resistirme, mi cuerpo no me respondía, y sin siquiera entender cómo, me hice a un lado. Lo que ocurrió después fue más allá de todo lo que yo consideraba posible. El hombre comenzó a murmurar en un idioma que no reconocí. El sonido era gutural, inhumano, y resonaba en las paredes de la iglesia como si las mismas piedras se lamentaran. Las figuras en las bancas se pusieron de pie y comenzaron a repetir aquellas palabras, formando un coro de voces que retumbaba en mi mente como un eco maligno. El aire se tornó denso, casi imposible de respirar, y un olor a azufre llenó el ambiente.
Los candelabros se apagaron uno a uno, hasta que solo quedó la penumbra, iluminada por una llama débil en el altar, de donde provenía una figura que no había estado allí antes, un crucifijo, pero no uno común. La imagen que colgaba era la de un ser grotesco, con garras en lugar de manos, y una sonrisa macabra en su rostro desfigurado. Quise correr, escapar de aquel lugar, pero mis piernas no respondían. Sentía como si algo invisible me sujetara, me forzara a quedarme allí y presenciar lo que estaba por venir. Y entonces, el hombre habló, con una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra, reverberando en mi alma. Esta noche se renueva el pacto. Esta noche, el cordero se convierte en lobo. Los encapuchados comenzaron a acercarse al altar, formando un círculo a su alrededor, y el hombre sacó de su manto una pequeña copa dorada, la cual llenó con un líquido oscuro que no pude identificar. Luego, levantó la copa y la bebió, sus ojos se volvieron aún más oscuros, si es que eso era posible, y por un instante, juraría que vi algo moverse en las sombras, como si algo esperara en el borde de la realidad, acechando, listo para emerger. De pronto, el suelo tembló, y la iglesia se llenó de un sonido que me heló la sangre, un grito, agudo y desgarrador, como el lamento de 1000 almas atormentadas. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo intentara arrancarme el corazón. Entonces, lo vi. En el altar, la figura del crucifijo se movía. No podía ser posible, pero allí estaba, retorciéndose, como si cobrara vida. Los brazos de aquel ser se extendieron, sus garras aferrándose al borde de la cruz, y su rostro se giró hacia mí. Sus ojos, de un rojo intenso, se fijaron en los míos, y por un instante, sentí que toda mi fe, todo lo que alguna vez había creído, se desmoronaba como un castillo de naipes. Allí, frente a mí, estaba el rostro del mal en su forma más pura. El hombre alzó nuevamente la copa, y esta vez, las figuras encapuchadas se acercaron, una por una, a beber de ella. Cuando la última figura hubo bebido, el hombre volvió su mirada hacia mí y, con un gesto que parecía invitarme, me extendió la copa. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado, con los ojos fijos en aquella copa, sintiendo como mi voluntad se desvanecía, como si aquel ser estuviera drenando mi alma. Algo dentro de mí, una voz que apenas podía reconocer como la mía, me instaba a correr, a huir de aquel lugar antes de que fuera demasiado tarde. Pero no pude moverme. El hombre avanzó hacia mí, sosteniendo la copa en sus manos, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, sentí el olor del líquido. No era vino, ni agua, era algo pútrido, algo que no debería existir en este mundo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían, y la copa se acercaba más y más a mis labios. En ese instante, un rayo iluminó la iglesia, y por un momento pude ver los rostros de las figuras encapuchadas. Eran mis feligreses, aquellos que habían desaparecido, aquellos que había dado por muertos o perdidos. Sus ojos estaban vacíos, como si algo se los hubiera arrancado, dejando solo un vacío oscuro. Sentí una náusea profunda, y el horror me envolvió como una nube densa. Entonces, de alguna manera, reuní la fuerza suficiente para moverme. Solté un grito desgarrador, y mi cuerpo reaccionó. Corrí hacia la puerta, sin mirar atrás, sin detenerme a pensar. Sentía los pasos de las figuras detrás de mí, como si el mismo infierno me persiguiera. Empujé la puerta con todas mis fuerzas, y cuando estuve fuera, la noche fría me recibió, pero el aire fresco era un alivio después de la opresión de aquel lugar maldito. Corrí sin detenerme, mis pies golpeando el suelo húmedo y fangoso, hasta que mis piernas no pudieron más y caí de rodillas, sollozando, rogando a Dios por piedad, por algún indicio de que todo aquello había sido un sueño, una pesadilla producto de mi mente agotada. Pero sabía que no era así. Sabía que había visto algo que no debía haber visto, algo que ahora cargaba conmigo como una marca indeleble. Desde esa noche no he vuelto a la iglesia. De hecho, abandoné el pueblo, dejándolo atrás como un recuerdo oscuro que prefiero enterrar. Pero no importa cuánto intente alejarme, los rostros de esas personas, la presencia de aquel ser y el olor de aquel líquido pútrido me persiguen. No hay oración que pueda aliviar el peso que cargo en el alma. Vivo ahora en un pequeño cuarto, lejos de todo y de todos.
No me atrevo a hablar con nadie, a buscar consuelo, porque sé que nadie me creería. Y aún en la oscuridad de la noche, cuando cierro los ojos, veo aquel altar y el rostro del diablo que me sonríe, invitándome a regresar, a completar el pacto. Quizás algún día lo haga. Quizás algún día mi voluntad no sea suficiente y me encuentre nuevamente allí, frente a aquel altar, bebiendo de aquella copa maldita. Pero hasta entonces, seguiré rezando, aunque sé que mis oraciones ya no tienen ningún valor. Porque el diablo dio la misa aquella noche. Y yo, desgraciadamente, fui testigo de ello. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.